Cordial saludo. 17 de agosto, jueves de la semana decimonovena del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, verso 21 al capítulo 19, verso 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de este día encontramos el capítulo 3 del libro de Josué. Ya sale de escena Moisés y ahora es Josué quien toma el liderazgo para seguir acompañando al pueblo en ese peregrinaje y en esa búsqueda de la tierra prometida. Esto para decir, en la vida del hombre, en la historia personal, debe ser Dios el protagonista. Los hombres pasan, los líderes cambian, los gobiernos pasan. Solo Dios debe ser el protagonista de nuestra historia. Por eso hacemos mucho mal cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en personas que son pasajeras. La fe, la esperanza del cristiano deben estar puestas exclusivamente en Dios, y Dios suscitará a los líderes, a las personas que en un momento determinado de la historia pueden aportar, ayudar para que se vaya gestando esa voluntad divina. Pero cuando nosotros no tenemos nuestra fe puesta en Dios sino en los hombres, pues entonces las decepciones, las tristezas y los fracasos son estruendosos. En Colombia, en una época de elecciones, en un momento tan oscuro de la historia, cuando hay tanta corrupción, tanto asesinato, tanta maldad, tanto odio y tanta división, es necesario volver a poner a Dios como el protagonista de nuestra historia nacional. Desde que nos alejamos de Dios,
nos destruimos. Por eso es necesario volver a Dios, que Dios vuelva a tener ese lugar protagónico en la historia personal, familiar y nacional. Si no es en Dios, créanme mis queridos hermanos, que lejos estamos de salir de esta horrible noche. Solo desde Dios podemos construir la reconciliación, el perdón y la paz. Y encontramos en el Evangelio justamente esa enseñanza que deja Jesús sobre el perdón a los hermanos. Dios es eternamente misericordioso. Dios no se deja ganar en generosidad cuando se trata de ofrecer su perdón y su misericordia a los hombres. Somos nosotros, duros de corazón, insensatos, vengativos, incapaces de perdonar con la misma generosidad las ofensas de los hermanos. Es necesario también prestar atención y no confundir el perdón con ser pusilánimes o apocados. El cristiano católico no puede ser un perro mudo. Es decir, nosotros no podemos quedarnos callados ante las injusticias humanas, cuando se vulneran nuestros derechos, cuando quieren atropellar nuestra dignidad, cuando se nos quiere negar un derecho, nosotros tenemos que protestar. Nosotros debemos levantar la voz. No somos mudos. Y por eso Dios nos ha dotado de inteligencia para saber hacer valer nuestros derechos. El perdón va encaminado a las ofensas que recibimos de los hermanos y a esa capacidad de perdonarles. En Colombia, la inseguridad está disparada. ¿Cómo da de dolor, de tristeza, de ira cuando nos roban, cuando matan inocentes, cuando los políticos se roban el dinero de la alimentación de los niños, cuando para un solo corrupto tienen que pagar 40 escoltas, pero hay un solo maestro para 50 muchachos en un salón de clase? ¿Cómo es de duro entender que quieren meternos a las malas, que sea gratuita la cirugía de cambio de sexo, pero los que están enfermos de cáncer se van muriendo porque no hay con qué atenderlos? Todas estas injusticias nos llevan a nosotros desde la parte humana a sentirnos frustrados, con ira, molestos, y está bien. Pero lo que el Señor nos invita es a ver en el otro un objeto de la misericordia. Si Dios sabe perdonarme, ¿quién soy yo para juzgar al otro? ¿Por qué no soy capaz de perdonar al agresor? ¿Por qué no soy capaz de perdonar a aquel que dijo algo indebido de mí? Y ojo, porque más triste cuando estas situaciones se presentan en la misma familia. ¿Cuántos hogares destruidos por la incapacidad de perdonar? Porque nos convertimos en jueces y verdugos del hermano, en lugar de entender la misericordia de Dios que se debe extender a todos, perdonando sin límites, perdonando sin un contador, siempre, perdonar siempre, amar siempre, porque Dios siempre perdona y ama. Por eso, ante las situaciones difíciles por las que afrontamos como país, como sociedad, orar por los hermanos que están perdidos del camino, orar por los hermanos que nos hacen mal, orar por los ladrones, los corruptos, los asesinos, para que el Señor en su infinita misericordia toque sus corazones y ellos se dejen invitar a la conversión y a la vida nueva. Y una vez más los invito, que Dios vuelva a ser el protagonista de nuestra historia, porque nosotros solos
nada podemos. Feliz día y que el Señor les bendiga.